A las 3:14 de la madrugada del 14 de febrero de 2013, 4 disparos rompieron el silencio de uno de los complejos residenciales más exclusivos de Pretoria. El primero llegó solo. Luego, tras una pausa que pareció eterna, 3 más en rápida sucesión. Los vecinos despertaron confundidos, con el corazón acelerado. Algunos alcanzaron a escuchar gritos desesperados pidiendo ayuda que cortaban la noche como cuchillos. Lo que ninguno podía imaginar es que detrás de esa puerta, el hombre al que el mundo había aplaudido de pie apenas 6 meses antes, acababa de destruir su propia leyenda con sus propias manos. Hoy vamos a revisar cada paso de una historia que parecía imposible. La caída del atleta más inspirador del planeta hacia un abismo del que nunca regresaría. Porque lo que ocurrió aquella madrugada no fue solo el final trágico de Reeva Steenkamp, una mujer de 29 años llena de vida y sueños por cumplir. Fue también el derrumbe total y absoluto de Oscar Pistorius, el hombre sin piernas que había corrido más rápido que muchos con ellas. Si esta historia te atrapa tanto como a nosotros cuando comenzamos a investigarla, te invito a que formes parte de esta comunidad que busca entender las caídas más impactantes del deporte y el espectáculo. Cada semana, destapamos historias que van más allá de los titulares, historias humanas de gloria y destrucción. Únete a los que ya saben que detrás de cada aplauso puede esconderse una tragedia. Todo comenzó mucho antes de esa madrugada fatal, en un hospital de Johannesburgo, el 22 de noviembre de 1986. Sheila y Henke Pistorius miraban a su hijo recién nacido cuando el médico les dio la noticia devastadora. El bebé había llegado al mundo sin peroné en ninguna de sus 2 piernas. Hemimelia peronea, una malformación congénita tan rara como despiadada. El hueso que sostiene y estabiliza la pierna simplemente no existía en el cuerpo de ese niño que acababa de llegar al mundo. La pareja quedó destrozada. Consultaron a 11 médicos diferentes buscando esperanza, alguna alternativa, un milagro. Recibieron 11 opiniones distintas. Algunos sugerían tratamientos experimentales. Otros hablaban de aparatos ortopédicos complejos. Pero al final, la decisión fue brutal y necesaria. Cuando Oscar cumplió 11 meses de edad, el cirujano Jerry Versfeld le amputó ambas piernas por debajo de las rodillas. Años después, el mismo cirujano confesaría que a pesar de que la decisión había sido la correcta, fue desgarrador cortar las extremidades de un niño tan pequeño. Imagina ser ese niño. Imagina crecer sabiendo que nunca caminarías como los demás. Imagina despertar cada mañana y ver tus piernas terminando donde para otros apenas comienza el camino. Pero la madre de Oscar, Sheila, le enseñó algo que marcaría su vida entera. No eres menos por lo que te falta, eres más por lo que puedes hacer. Eres capaz por las habilidades que tienes, no discapacitado por las que no. El protecista Trevor Braukman le construyó sus primeras piernas artificiales cuando todavía era un bebé. Eran rudimentarias, básicas, simples estacas con pies de plástico, pero funcionaron. Oscar aprendió a caminar, luego aprendió a correr, y después simplemente dejó de detenerse. A los 6 años sus padres se separaron. El divorcio sacudió la estructura familiar. Mientras otros niños procesaban la ruptura de sus hogares con lágrimas y confusión, Oscar lo hizo lanzándose al deporte con una ferocidad inusual para alguien de su edad. Rugby, waterpolo, tenis, cricket, fútbol. Si había un balón, una red, una pista o una piscina, él quería estar ahí. No como participante casual, como competidor feroz. En el colegio Pretoria Boys, una institución conocida por su exigencia académica y deportiva despiadada, Oscar competía sin piedad contra compañeros que tenían todas sus extremidades intactas. Jugaba en el tercer equipo de rugby, se lanzaba al agua en waterpolo.
Corría detrás de pelotas de tenis con una determinación que asombraba a sus entrenadores. Sus compañeros tardaron años en notar que algo era diferente en él. Algunos confesarían después que pasaron 6 meses antes de darse cuenta de que Oscar no tenía piernas reales. Se movía con tal naturalidad sobre sus prótesis básicas que muchos simplemente olvidaban que había algo distinto. Cuando finalmente se daban cuenta, la reacción era siempre la misma: asombro absoluto mezclado con admiración. Este chico sin piernas los estaba venciendo en su propio terreno. Pero la vida seguía golpeando. En junio de 2003, una lesión severa en la rodilla lo alejó del rugby para siempre. Tenía 17 años y el deporte que más amaba se había vuelto imposible. Apenas 2 años antes, había perdido a su madre Sheila, quien había muerto a los 43 años cuando Oscar tenía 15. El golpe fue doble. El deporte que amaba se había cerrado. La mujer que lo había impulsado a creer en sí mismo, que le había repetido 1000 veces que era capaz de todo, ya no estaba para guiarlo. Cualquier otro adolescente se habría hundido en la depresión, se habría rendido ante tanto peso acumulado. Pero Oscar Pistorius no era cualquier adolescente. Durante su rehabilitación de la lesión de rodilla, alguien le sugirió que probara atletismo. Específicamente, carreras de velocidad. Oscar aceptó sin mucho entusiasmo al principio. Comenzó a entrenar en enero de 2004 en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de Pretoria. Su entrenador era Ampi Love, un especialista en velocistas que vio algo especial en aquel joven terco, roto por dentro, pero inquebrantable por fuera. Durante 9 meses trabajaron juntos. Las primeras prótesis para correr que consiguió Oscar eran básicas y se fabricaron localmente. El protecista sudafricano Francois van der Watt ordenó que un ingeniero local fabricara el par, pero se rompieron casi de inmediato. La presión y la velocidad eran demasiado para ese diseño amateur. Van der Watt entonces contactó al protecista estadounidense Brian Fraser, quien a su vez conectó a Oscar con la empresa islandesa Össur. Ellos fabricaban las Flexfoot Cheetah, también conocidas como las Cheetah, prótesis transtibiales de fibra de carbono con forma de J invertida. Parecían guadañas, parecían cuchillas. De ahí vendría su apodo: Blade Runner, el corredor de cuchillas. Estas prótesis eran tecnología de punta. 2 kilos de fibra de carbono que costaban $35,000 el par. Pero lo que hicieron por Oscar no tenía precio. De repente, aquel chico que corría con registros normales empezó a volar sobre la pista. 3 semanas después de recibir sus nuevas cuchillas, Oscar rompió un récord. Luego otro. Y otro más. Su vida cambió por completo. Atenas 2004. Juegos Paralímpicos. Oscar tenía 17 años. Subió al podio con medalla de oro en 200 metros y bronce en 100. El mundo comenzaba a conocer al joven sudafricano, con las piernas de metal que desafiaba todos los límites imaginables. En 2006, en el Mundial de Atletismo Paralímpico en Holanda, arrasó. Oro en 100, 200 y 400 metros. Era imparable. Pero Oscar no quería solo eso. No quería ser el mejor atleta paralímpico. Quería algo que ningún doble amputado había logrado jamás: competir contra atletas sin discapacidad en los Juegos Olímpicos regulares. En 2007 compitió en Roma en una carrera de 400 metros contra atletas convencionales. Terminó segundo. El tiempo fue suficientemente bueno como para que Oscar empezara a soñar en serio con los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Pero el mundo del atletismo entró en pánico. La Federación Internacional de Atletismo realizó estudios científicos exhaustivos sobre las prótesis de Oscar. Trajeron a biomecánicos, fisiólogos del deporte, ingenieros. Los resultados fueron controversiales y devastadores para Oscar. Las pruebas mostraban que consumía 25% menos energía que un corredor convencional para realizar las mismas tareas.
En el tramo final de una carrera, cuando las piernas humanas acusan fatiga por acumulación de ácido láctico, sus cuchillas de carbono seguían impulsando con la misma potencia inicial. En enero de 2008, la Federación Internacional de Atletismo prohibió oficialmente a Oscar competir en eventos para atletas sin discapacidad. El argumento: ventaja tecnológica injusta. El mundo del deporte se dividió violentamente. Algunos lo llamaron un fraude que intentaba ganar con trampa tecnológica. Otros lo defendían como un valiente que solo quería competir. La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo más importante de Italia, escribió que era una página infame para la ética deportiva y la humanidad. El debate se volvió global y encendido. Oscar no se rindió. Apeló la decisión al Tribunal de Arbitraje Deportivo, la máxima instancia jurídica en el deporte. Contrató a un panel de expertos independientes que incluía a Hugh Hare, un escalador e investigador del MIT que también era amputado. Realizaron nuevas pruebas. Analizaron datos desde otros ángulos. Desmontaron los argumentos anteriores punto por punto. El 16 de mayo de 2008, el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Oscar. Consideraron que no quedaba suficientemente probado que obtuviera ventajas mecánicas. Podía competir. Oscar lloró cuando recibió la noticia. Había ganado una batalla legal histórica, pero no logró clasificar a tiempo para Pekín 2008 en la prueba individual de 400 metros. Tampoco fue seleccionado para el relevo 4x400. Su sueño olímpico tendría que esperar. Mientras tanto, arrasó en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008. 3 medallas de oro más. Su nombre ya era leyenda en el atletismo paralímpico, pero él seguía entrenando obsesivamente para el sueño verdadero. Londres 2012. En 2011 llegó su primera gran oportunidad en un evento mundial regular. Los Mundiales de Atletismo en Daegu, Corea del Sur. Oscar clasificó para los 400 metros individuales, donde llegó hasta semifinales. Más importante aún, ganó la medalla de plata con el equipo sudafricano en el relevo 4x400 metros. Era la primera medalla mundial de un atleta paralímpico compitiendo contra atletas convencionales. El 4 de julio de 2012 llegó el anuncio que cambiaría su vida para siempre. El Comité Olímpico Sudafricano confirmó que Oscar Pistorius había clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sería el primer atleta con doble amputación en competir en una cita olímpica regular. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. El 4 de agosto de 2012, cuando Oscar entró al Estadio Olímpico de Londres para su primera carrera, 80,000 personas se pusieron de pie. El rugido era ensordecedor. Clasificó a semifinales en los 400 metros individuales. No ganó medallas, pero eso no importaba en absoluto. Había roto una barrera que la humanidad creía infranqueable. Las revistas del mundo lo ponían en portada. Los programas de televisión más importantes del planeta se peleaban por tenerlo como invitado. Participó en Dancing with the Stars, en programas de entrevistas, en documentales. Era guapo, carismático, exitoso, inspirador. Tenía patrocinios millonarios de Nike y otras marcas globales. Una colección de autos de lujo que incluía un McLaren Spider de $300,000. Una mansión espectacular en el complejo residencial Silverwoods Estate de Pretoria, uno de los más exclusivos de Sudáfrica. Una campaña publicitaria de uno de sus patrocinadores en 2007 mostraba a Oscar junto a una frase que resultaría profética y escalofriante: «Yo soy la bala en la recámara». Nadie imaginó entonces cuán literal se volvería esa frase 6 años después. Por fuera, Oscar Pistorius era el héroe perfecto, la encarnación viviente del espíritu olímpico. La prueba de que con determinación se puede vencer cualquier adversidad. El símbolo mundial de la superación humana.
por dentro, algo mucho más oscuro crecía sin control. Aquellos que lo conocían de cerca sabían otra verdad. Oscar tenía 6 armas de fuego registradas a su nombre. Pistolas de diferentes calibres, rifles, munición expansiva diseñada para causar el máximo daño posible en el objetivo. No era un coleccionista casual, ni un entusiasta del tiro deportivo. Era una obsesión que bordeaba lo enfermizo. Siempre llevaba una pistola consigo. En el auto, en restaurantes, en fiestas, en reuniones sociales. Daba entrevistas con el arma sobre la mesa como si fuera un accesorio normal. Sus amigos comenzaron a preocuparse. En septiembre de 2012, apenas un mes después de su triunfo histórico en Londres, Oscar iba en un auto con su amigo, Darren Fresco, y su entonces novia, Samantha Taylor. La policía los detuvo en un control de rutina en las calles de Johannesburgo. Mientras uno de los agentes revisaba los papeles del vehículo, otro vio la pistola de Oscar sobre el asiento del pasajero y la tomó para revisarla. Oscar explotó de furia. Le gritó al policía que nadie le toca el arma a otro hombre, que eso se respeta, que no se metan con sus cosas. La discusión escaló rápidamente. El tono se volvió agresivo. Solo la fama de Oscar y el nerviosismo de los policías ante una celebridad evitó que el incidente pasara a mayores. Los dejaron ir con una advertencia. Un mes después, en octubre de 2012, estaban Oscar y Fresco con sus respectivas parejas en un restaurante en Johannesburgo. Durante la comida, Oscar sacó su pistola y comenzó a jugar con ella debajo de la mesa. Sus amigos le pidieron que la guardara. Él se rió. Seguía manipulándola mientras hablaban. De repente se escuchó un disparo seco. La bala se incrustó en el piso de concreto a centímetros del pie de Fresco. El restaurante entero se congeló. El gerente salió corriendo y llamó a la policía. Mientras esperaban a que llegaran los agentes, Oscar le suplicó a Fresco con desesperación que asumiera la culpa. Que dijera que el disparo se le había escapado a él, que necesitaba proteger su imagen pública porque un escándalo con armas podría arruinar su carrera. Fresco, aturdido y asustado, aceptó. Cuando la policía llegó, Fresco mintió. Dijo que el arma era suya y que el disparo accidental había sido su culpa. Oscar salió del restaurante sin cargos. Años después, durante el juicio por asesinato, Fresco confesaría entre lágrimas en el estrado que se arrepentía profundamente de haber encubierto a su amigo, que no pudo negarle el favor porque eran cercanos, pero que ahora comprendía que debió haber dicho la verdad desde el principio. Las exparejas de Oscar también tenían historias inquietantes que contar. Melissa Rom, modelo con quien salió en 2009, declaró en el juicio que en una fiesta él intentó seducir a otra mujer delante de sus propias narices. Cuando Melissa lo confrontó y le reprochó su comportamiento, Oscar reaccionó con gritos y furia descontrolada. Las echó del lugar a ella y a su amiga, Cassidy Taylor Memory, con tal violencia que cuando cerró la puerta detrás de ellas la rompió. Los fragmentos de madera lastimaron la pierna de Cassidy. Samantha Taylor, quien salió con Oscar hasta poco antes de conocer a Riva, describió en su testimonio a un hombre profundamente celoso, controlador, que se enfurecía con facilidad ante situaciones mínimas. Hablaba de explosiones de ira por cosas insignificantes, de mensajes acusatorios a cualquier hora, de sospechas constantes. Los investigadores comenzaron a ver un patrón claro. Hablaban de alguien con un problema serio de manejo de la ira. De alguien que mezclaba inseguridad profunda con acceso irrestricto a armas letales. De alguien que bajo la imagen pública del héroe inspirador escondía demonios personales muy peligrosos. Pero el mundo solo veía al héroe. Y entonces llegó Riva Steenkamp a su vida. Riva Rebecca Steenkamp nació el 19 de agosto de 1983 en un pequeño pueblo cerca de Ciudad del Cabo, hija de June, una inglesa, y Barry Steenkamp,
un sudafricano que se dedicaba a entrenar caballos de carrera. Riva creció en una granja humilde en Port Elizabeth, rodeada de naturaleza y animales. Su gran pasión desde niña fueron los caballos. Era brillante académicamente. Asistió al colegio St. Dominic, donde destacó por su inteligencia y carisma. Luego estudió Derecho en la Universidad de Port Elizabeth. Se graduó con honores en 2005, pero su físico llamativo abrió otras puertas. Comenzó a modelar mientras estudiaba y descubrió que tenía talento natural frente a las cámaras. Construyó una carrera exitosa como modelo que la llevó a portadas de revistas importantes, campañas publicitarias para Avon y Toyota, y apariciones regulares en programas de televisión sudafricanos. La revista masculina FHM la destacó entre las mujeres más bellas del país. Era rubia, de ojos claros, con una sonrisa que iluminaba cualquier fotografía. Pero Riva era infinitamente más que una cara bonita o un cuerpo esbelto. Era inteligente, compasiva, profundamente comprometida con causas sociales. Se había convertido en activista contra la violencia de género en Sudáfrica, un país con índices alarmantes de feminicidios y agresiones contra mujeres. El 10 de febrero de 2013, apenas 4 días antes de su muerte, Riva publicó en Instagram un mensaje desgarrador sobre el caso de Anene Booysen, una joven de 17 años que acababa de ser violada y asesinada brutalmente. Riva escribió: «Esta mañana me levanté en una casa feliz y segura. No todas las mujeres lo hicieron. Hablen fuerte contra los abusos en Sudáfrica». Añadió los hashtags sobre protesta contra la violencia. 4 días después, ella misma sería víctima de esa violencia que tanto denunciaba. Oscar y Riva se conocieron en noviembre de 2012 en un evento público. La atracción fue inmediata. Comenzaron a salir. Para el mundo exterior parecían la pareja perfecta. Jóvenes, exitosos, guapos, carismáticos. Las revistas del corazón los fotografiaban en alfombras rojas, en restaurantes elegantes, en eventos sociales. Parecían enamorados, parecían felices. Pero detrás de las fotos perfectas había mensajes de texto que contaban una historia muy diferente. Durante la investigación posterior, la policía revisó el teléfono de Riva. Encontraron conversaciones preocupantes. Riva le escribía a Oscar que a veces tenía miedo de él, que sus reacciones la asustaban, que sus celos eran sofocantes, que a veces no lo reconocía cuando se enfurecía. Un mensaje en particular era escalofriante. Riva le escribió que no merecía ser tratada así, que siempre era ella quien tenía que cuidar de no provocar sus explosiones, que vivía caminando sobre cáscaras de huevo. Apenas llevaban 3 meses de relación cuando llegó el 14 de febrero de 2013, día de San Valentín. Riva había preparado un regalo envuelto para Oscar que nunca llegaría a entregarle. Había ensayado un discurso que al día siguiente debía dar en la escuela Sundown High School como parte de la campaña del Viernes Negro para la concientización sobre la violencia. Iba a hablar sobre su propia experiencia, superando una relación emocionalmente abusiva en su adolescencia. Sobre cómo el modelaje la había ayudado a reconstruir su autoestima. Nunca daría ese discurso. La noche del 13 de febrero, Oscar y Riva cenaron juntos en la casa de él en el complejo Silverwoods Estate. Según la versión que Oscar daría después a la policía, cenaron tranquilamente. Vieron televisión y se fueron a dormir alrededor de las 10 de la noche. Se durmieron abrazados en la cama del dormitorio principal, pero el perito forense Gert Simon descubriría después que Riva había comido cerca de la 1 de la madrugada. Su estómago contenía alimentos apenas digeridos que no concordaban con la hora que Oscar declaraba. Primera mentira evidente. Varios vecinos del complejo declararon después que entre la 1 y las 3 de la madrugada escucharon gritos provenientes de la casa de Oscar. Una discusión acalorada.
una voz de mujer gritando, una voz de hombre respondiendo con furia. Entre las 3:12 y las 3:14 de la madrugada del 14 de febrero, 4 disparos despertaron a la mayoría de los residentes del Silverwoods Estate. El sonido era inconfundible. Un disparo aislado primero, luego una pausa. Después 3 disparos más en rápida sucesión. Segundos después, los gritos: ¡Ayuda! 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 Una voz masculina desesperada que rompía la noche. El guardia de seguridad, Peter Biava, fue el primero en llegar a la casa de Oscar. La puerta principal estaba abierta, sin llave. Entró corriendo y encontró una escena directamente sacada de una pesadilla. Oscar Pistorius, sin sus prótesis, balanceándose torpemente sobre sus muñones, llevaba en brazos el cuerpo sin vida de Reva Steenkamp. Bajaba las escaleras desde el primer piso. Lloraba de forma descontrolada. Gritaba pidiendo ayuda con voz quebrada. Estaba completamente cubierto de sangre que le empapaba la ropa y le manchaba la cara. Biava llamó inmediatamente a una ambulancia y a la policía. Otros vecinos comenzaron a llegar. Nadie sabía qué hacer. La escena era caótica, surreal, imposible de procesar. A las 4:14 de la madrugada, llegó el detective Hilton Botha, un investigador experimentado de la policía sudafricana. Lo que encontró al entrar a la casa no cuadraba con la historia de un trágico error que Oscar ya estaba contando entre sollozos. Oscar declaró que se había despertado en la madrugada porque escuchó ruidos sospechosos en el baño. Creyó que era un ladrón que había entrado a robar. Sin ponerse las prótesis, sin encender las luces, sin despertar a Reva, que supuestamente dormía a su lado, tomó su pistola 9 milímetros del cajón del velador. Caminó sobre sus muñones hasta la puerta del baño. Escuchó movimiento del otro lado. Sintió miedo extremo al estar tan vulnerable sin sus piernas. Disparó 4 veces a través de la puerta de madera cerrada. Las balas que usó no eran comunes. Eran munición expansiva, también llamada punta hueca. El tipo de munición que se usa para cazar animales grandes porque se expande al impactar y causa el máximo daño interno posible. No el tipo de munición que alguien usa para ahuyentar a un supuesto ladrón. Oscar dijo que después de disparar, gritó el nombre de Reva, que al no recibir respuesta desde la cama, se dio cuenta con horror de que tal vez había cometido un error terrible. Que buscó sus prótesis a tientas en la oscuridad, se las puso, tomó un bate de cricket que tenía junto a la cama y derribó la puerta del baño a golpes. Encontró a Reva desplomada en el piso del pequeño cubículo del inodoro, sangrando profusamente. Intentó reanimarla. La cargó. Bajó las escaleras pidiendo ayuda, pero ya era tarde. Reva había recibido 4 impactos de bala. Uno en la cabeza, que le destrozó parte del cráneo. Otro en el brazo, otro en la cadera. El cuarto atravesó su cuerpo. Murió en cuestión de minutos desangrada en ese baño, mientras su asesino estaba del otro lado de la puerta. El detective Botha hizo las preguntas que cualquier investigador competente haría. Si creías que había un ladrón en tu baño, ¿por qué no despertaste primero a tu novia para protegerla? ¿Por qué no encendiste las luces? ¿Por qué no gritaste una advertencia antes de disparar? ¿Por qué disparaste 4 veces a través de una puerta sin saber quién estaba del otro lado? ¿Por qué usaste munición expansiva letal? ¿Por qué Reva estaba encerrada con llave en el baño, con su teléfono celular en la mano a las 3 de la madrugada? Ninguna de las respuestas de Oscar tenía sentido lógico. El análisis de la escena del crimen reveló más inconsistencias perturbadoras. La puerta de entrada de la casa no había sido forzada. No había señales de ningún intruso. Las ventanas estaban intactas y cerradas desde adentro. El bate de cricket que Oscar dijo haber usado para romper la puerta del baño tenía sangre y fragmentos de piel de Reva adheridos.
Los investigadores concluyeron que Oscar había golpeado a Reva al menos 2 veces con ese bate antes de que ella se encerrara desesperada en el baño. Vecinos cercanos declararon haber escuchado claramente los gritos de una discusión violenta antes de los disparos. Una mujer gritando con terror. Un hombre respondiendo con furia. Luego los tiros que cortaron los gritos para siempre. El cuerpo de Riva contaba su propia historia. Tenía moretones y marcas defensivas en los brazos. El análisis balístico determinó que cuando recibió los disparos estaba de pie, no sentada en el inodoro como Oscar afirmaba. Probablemente estaba tratando de protegerse detrás de la puerta. Riva Steenkamp tenía 29 años. Al día siguiente debía filmar escenas para el reality show Tropica Island of Treasure, que marcaría el punto más alto de su carrera como modelo. Sus padres ya habían pagado el cable para poder ver a su hija en televisión. Ese programa se emitiría semanas después, mostrando a una Reva vibrante y llena de vida que ya estaba muerta. Oscar Pistorius fue arrestado y acusado formalmente de asesinato. El 22 de febrero de 2013, en una audiencia preliminar en Pretoria, logró salir bajo libertad condicional tras pagar una fianza de $113,000. El tribunal consideró que aunque había evidencia sustancial, la policía aún no tenía el caso completamente armado. Le ordenaron entregar su pasaporte, no acercarse a aeropuertos y presentarse cada lunes y viernes en una estación de policía. El juicio formal comenzó el 3 de marzo de 2014 ante la jueza Tokosile Masipa. Duró 7 meses agotadores que fueron transmitidos en vivo a todo el mundo. Sudáfrica nunca había visto un juicio mediático de esta magnitud. Cada día, millones de personas sintonizaban para ver el drama desarrollarse en tiempo real. Oscar lloró copiosamente durante todo el proceso. Vomitó en varias ocasiones cuando se mostraron fotos gráficas de la escena del crimen. En un momento que muchos consideraron calculado para despertar compasión, se presentó ante el tribunal sin sus prótesis. Caminó sobre sus muñones frente a las cámaras y el jurado, mostrando su vulnerabilidad física. Argumentó que sin sus piernas se sentía indefenso, aterrado, incapaz de escapar, que por eso había disparado. Mantuvo su versión inquebrantable. Dijo que amaba profundamente a Riva, que nunca habría querido hacerle daño, que fue un terrible, espantoso, trágico error, nacido del miedo y la paranoia, que cada día vivía con el horror de haber matado accidentalmente al amor de su vida. La fiscal Jerry Nell fue implacable. Lo destrozó sistemáticamente en el contrainterrogatorio. Le preguntó por qué nunca verificó dónde estaba Reva antes de abrir fuego. Le preguntó cómo era posible que no se diera cuenta de que ella no estaba en la cama junto a él. Le preguntó por qué eligió munición expansiva letal si solo quería ahuyentar a un intruso. Le preguntó por sus múltiples incidentes previos con armas de fuego. Le preguntó sobre los mensajes de miedo que Reva le había enviado. Le preguntó por qué los vecinos escucharon gritos de mujer si ella supuestamente estaba dormida cuando comenzó todo. Oscar no tenía respuestas convincentes. Se contradijo varias veces. Cambió detalles de su historia. La defensa argumentó que Sudáfrica tiene índices altísimos de criminalidad, que los robos violentos son comunes, que Oscar vivía con miedo constante de ser atacado, que su reacción, aunque trágica, era comprensible en ese contexto de inseguridad endémica. En septiembre de 2014, después de meses de deliberación, la jueza Masipa emitió su veredicto inicial. Declaró a Oscar no culpable de homicidio premeditado. Consideró que no había suficiente evidencia para probar más allá de duda razonable que Oscar sabía que estaba disparando específicamente a Reva con intención de matarla. Pero el 12 de septiembre cambió el veredicto a culpable de homicidio culposo, un crimen donde no hay intención de matar, pero sí negligencia e imprudencia criminal.
El 21 de octubre de 2014, Oscar fue sentenciado a 5 años de prisión. La familia de Reva quedó indignada. 5 años por una vida brutalmente cegada. Apelaron inmediatamente. El caso llegó al Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica. Un panel de jueces revisó toda la evidencia con mayor escrutinio. Aplicaron un principio legal sudafricano específico llamado dolus eventualis. Esencialmente, aunque Oscar no hubiera tenido la intención específica de matar a Reva, actuó con tal imprudencia temeraria que debería haber previsto que alguien moriría como resultado de sus acciones. Disparar 4 veces a través de una puerta cerrada con munición letal, sin verificar quién estaba del otro lado, constituía esa imprudencia criminal. El tribunal lo declaró culpable de asesinato. La condena inicial fue elevada a 6 años de prisión, pero la fiscalía apeló nuevamente argumentando que la sentencia era escandalosamente indulgente. En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo ajustó la condena a 13 años y 5 meses de prisión, que combinados con el tiempo ya cumplido, totalizaban 15 años. Oscar Pistorius fue trasladado al centro correccional de Atteridgeville, en Pretoria. Las puertas se cerraron detrás de él en 2016. El mundo lo olvidó rápidamente. El héroe olímpico se convirtió en apenas otro convicto más en el sistema penitenciario sudafricano. Durante más de 8 años, muy poco se supo de su vida en prisión. Según reportes esporádicos, engordó considerablemente. Fumó a destajo. Su cabello rubio se volvió canoso y lo dejó crecer largo. Según algunos relatos, se refugió intensamente en la Biblia y comenzó a ayudar espiritualmente a otros prisioneros, ejerciendo un rol no oficial de consejero cristiano. En julio de 2016, apenas 2 años después de su encarcelamiento, Oscar intentó quitarse la vida. Fue encontrado en su celda con cortes profundos en las muñecas. Lo trasladaron de emergencia a un hospital. Durante un registro posterior de su celda, los guardias encontraron cuchillas escondidas. El incidente se mantuvo en relativo silencio mediático. Un año después, en 2017, Oscar fue herido en una pelea violenta entre reclusos. Según el Departamento de Servicio Penal, estuvo involucrado en un altercado con otro recluso por el uso de un teléfono público en la unidad de cuidados especiales donde ambos estaban detenidos. Recibió heridas que requirieron atención médica. Los años pasaron lentamente detrás de los muros de concreto. El atleta que había volado sobre pistas olímpicas ahora caminaba en círculos en un patio de prisión. Las cuchillas de fibra de carbono que lo hicieron famoso fueron reemplazadas por piernas ortopédicas básicas de uso diario. El rugido de 80,000 personas ovacionándolo se convirtió en el silencio de una celda solitaria. En junio de 2023, como parte del proceso de justicia restaurativa que Sudáfrica requiere para la libertad condicional, Oscar se reunió cara a cara con Barry Steenkamp, el padre de Reva. Fue un encuentro privado y desgarrador. Barry, devastado por años de dolor, buscaba una sola cosa: la verdad. Quería saber si la muerte de su hija había sido realmente un terrible accidente o un acto premeditado de furia asesina. Quería mirar a Oscar a los ojos y ver si había remordimiento genuino. No obtuvo respuesta satisfactoria. La abogada de la familia Steenkamp, Tanya Cohen, confirmó que el encuentro ocurrió, pero se negó a revelar detalles de la conversación. Barry salió de esa reunión sin la paz que buscaba. Meses después, en septiembre de 2023, Barry Steenkamp falleció de un derrame cerebral. Murió sin saber nunca la verdad completa de lo que sucedió aquella madrugada. Antes de morir, declaró públicamente que solo Oscar conoce la verdadera historia y que si le correspondía la libertad condicional según la ley, que la ley siguiera su curso. El 5 de enero de 2024, Oscar Pistorius salió en libertad condicional tras cumplir poco más de 11 años de su condena de 15 años.
El Departamento Correccional de Sudáfrica emitió un comunicado escueto confirmando su liberación. Oscar, que ahora tiene 37 años, fue a vivir a la mansión de su tío en el suburbio de Waterkloof, en Pretoria. Las condiciones de su libertad condicional son estrictas y extensas. Tiene prohibido consumir alcohol bajo cualquier circunstancia. Debe asistir obligatoriamente a programas de manejo de la ira y sobre violencia contra las mujeres. Está obligado a realizar servicio comunitario regular. Será monitoreado constantemente con brazalete electrónico. Debe someterse a visitas sorpresa de oficiales del Departamento Correccional que pueden presentarse en cualquier momento. Tiene restricciones severas sobre cuándo puede salir de su residencia. Tiene prohibido hablar con medios de comunicación sin autorización previa. Debe informar inmediatamente cualquier cambio significativo en su vida. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta que expire el resto de su condena en diciembre de 2029. June Steenkamp, la madre de Riva, que ahora es viuda tras la muerte de Barry, emitió un comunicado público desgarrador cuando se conoció la noticia de la liberación. Escribió que su familia es la única condenada a una cadena perpetua, que ningún tiempo en prisión traerá de vuelta a su hija, que vive cada día con el vacío insoportable de la ausencia de Reva, que no cree que Oscar se haya rehabilitado verdaderamente, porque la rehabilitación requiere que alguien se comprometa honestamente con toda la verdad de su crimen y las consecuencias del mismo. June agregó algo particularmente punzante. Nadie puede afirmar que tiene remordimientos si no es capaz de comprometerse plenamente con la verdad. Si alguien no muestra remordimiento genuino, no puede considerarse rehabilitado. Si no está rehabilitado, su riesgo de reincidencia es alto. La hermana de Riva, Simone Cowburn, fue aún más directa en sus declaraciones. Criticó duramente que se hubieran filtrado fotos gráficas de la escena del crimen. Dijo que pasaba mucho tiempo protegiendo a sus padres ancianos de lo que circulaba en Internet sobre el caso. Habló específicamente sobre la munición expansiva que Oscar usó. Uno no dispara esas balas, ni siquiera para matar a un intruso en tu casa. Esas balas están diseñadas para causar máximo daño. Pistorius es peligroso. Podría un día salir y volver a hacer lo mismo. Está en él. Puede matar de nuevo. Ahora, ¿qué reflexión nos deja esta historia devastadora que sacudió al mundo? Nos habla primero que nada de cómo el éxito extremo y la adoración pública pueden ocultar demonios personales que gritan pidiendo ayuda. Oscar Pistorius era un símbolo viviente de superación. Pero nadie quiso ver las señales de alarma que estaban ahí. La obsesión peligrosa con armas de fuego, los múltiples episodios de violencia, los celos enfermizos y controladores, las explosiones de ira desproporcionadas, los testimonios de exparejas aterrorizadas. Todo estaba ahí, a plena vista. Pero cuando alguien es un héroe público que genera inspiración y ganancias, la sociedad prefiere ignorar lo incómodo. Preferimos mantener intacta la imagen del héroe porque nos hace sentir bien, nos da esperanza, nos vende productos. También nos habla del peligro mortal de mezclar inseguridad profunda, no tratada con acceso irrestricto a armas letales. Oscar pasó su vida entera demostrando al mundo que no era menos que los demás. Rompió barreras imposibles. Logró lo impensable. Pero por dentro, esa herida de sentirse vulnerable, de sentirse incompleto, de sentirse en peligro constante, nunca sanó. Creció como una infección silenciosa. Y cuando tienes un arma cargada al alcance de la mano y pierdes el control aunque sea por segundos, las consecuencias son absolutamente irreversibles. No hay vuelta atrás. No hay control Z. 4 segundos de decisiones fatales destruyeron 2 vidas para siempre. Finalmente nos habla de la trágica facilidad con la que podemos destruir todo en un instante. 4 decisiones encadenadas en la oscuridad de una madrugada. No encender la luz,
no verificar dónde estaba Riva, no bajar el arma, no pensar siquiera por un segundo antes de apretar el gatillo. 4 decisiones que tomaron menos de 30 segundos y que mataron a una mujer inocente de 29 años llena de vida y planes. 4 decisiones que enterraron para siempre al atleta más admirado e inspirador del planeta. Pensemos en esto por un momento. ¿Cuántas decisiones impulsivas tomamos cuando estamos enojados, asustados, celosos? La mayoría de las veces no tienen consecuencias permanentes. Rompemos un plato, decimos palabras hirientes que después podemos disculpar, damos un portazo. Pero cuando agregas un arma letal a esa ecuación de emociones descontroladas, el resultado puede ser la muerte. Y la muerte no perdona. La muerte no da segundas oportunidades. La muerte no acepta disculpas ni arrepentimientos. Hoy, Oscar Pistorius tiene 37 años. Vive en las sombras de Pretoria, confinado a la casa de su tío. Ya no es el Blade Runner que volaba sobre las pistas. Ya no es el héroe que hacía llorar de emoción a estadios enteros. Ya no es el símbolo de superación que aparecía en portadas de revistas del mundo. Es solo un hombre que mató a la mujer que supuestamente amaba. Un hombre que el mundo aplaudió de pie y que ahora mira con una mezcla de desprecio, tristeza y lástima. Las cuchillas de fibra de carbono que lo hicieron famoso están guardadas en algún almacén, cubiertas de polvo, símbolos rotos de una gloria que nunca regresará. Los récords que estableció siguen en los libros. Las medallas olímpicas y paralímpicas que ganó no se pueden borrar de la historia. Pero todo eso ahora está manchado para siempre con la sangre de Riva Steenkamp. Riva estaría hoy viva, probablemente casada, tal vez con hijos, continuando su carrera como modelo y activista, si Oscar hubiera hecho una sola cosa diferente aquella madrugada. Una sola decisión distinta. Despertar a Riva, encender la luz, bajar el arma, pensar. Pero no lo hizo. Y ahora ella está muerta, sus padres destrozados, su familia rota, su potencial desperdiciado, su voz silenciada para siempre. June Steenkamp todavía se despierta cada mañana en una casa donde su hija debería estar. Barry murió sin encontrar paz. Simone vive con el trauma de saber que su hermana menor pasó sus últimos momentos aterrorizada, encerrándose en un baño mientras el hombre que decía amarla la perseguía con un arma. Y Oscar vive con el conocimiento de que él causó todo ese dolor, que 4 segundos de su vida destruyeron docenas de vidas para siempre, que nunca podrá deshacer lo que hizo, que puede decir 1000 veces que fue un accidente, pero Riva sigue muerta, que puede llorar océanos de lágrimas, pero eso no la traerá de vuelta, que puede leer la Biblia hasta memorizar cada versículo, pero eso no borrará los 4 disparos que resonarán en la oscuridad para siempre. Reflexiona sobre esto. Estamos viendo esta historia con información pública y hechos documentados en un juicio público. Si detectas algún error o tienes información adicional verificable, compártela. La verdad siempre importa, especialmente cuando se trata de vidas humanas reales que fueron destruidas. Y ese fue el último aplauso.